Queridos amigos que nos acompañan en nuestro programa Conversando con los Amigos, Ave María. Nos encontramos en este 11 de julio conmemorando, festejando la memoria litúrgica de San Benito Abad, fundador y abad, patrono principal de Europa y una de las figuras más relevantes, más extraordinarias de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia, desde luego. San Benito es de familia noble. Nació en Italia, en una ciudad llamada Nurcia, hoy día es Norcia, y nace en el año 480. Hacía apenas 4 años que había caído el Imperio Romano de Occidente, 476. El rey Godo, o Doacro, tomó Roma y destituyó al último emperador. Ya la autoridad de los emperadores estaba muy disminuida. En aquel entonces la decadencia del imperio era fatal. El último emperador, de nombre Rómulo, fíjense, es el fundador de Roma, es Rómulo también, y el último emperador Rómulo. Casi 800 años duró ese imperio que había conquistado todo el mundo conocido, todo el mundo civilizado. Tanto es así que al mar Mediterráneo los romanos le llamaban el Mare Nostrum, el mar nuestro. Y de unos comienzos muy austeros, los romanos se caracterizaron por un respeto muy grande a la institución de la familia, la autoridad del padre, la formación de los hijos, la disciplina, las virtudes humanas, claro. Hicieron de ese pueblo muy metódico y muy organizado, con un concepto muy claro de las leyes y del derecho. Hicieron el primer pueblo de su tiempo y que poco a poco se fue expandiendo y dominando a todos los demás. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo nace en pleno auge del Imperio Romano. Cosa que, entre paréntesis, ayudó mucho a la evangelización, porque no había fronteras entre los estados y los discípulos, los apóstoles, pudieron dirigirse a las distintas regiones del imperio con toda facilidad. Bueno, ese imperio, que había conocido tanto esplendor, se había sumido en una espantosa decadencia por la degradación de sus costumbres. La moralidad había caído a niveles bajísimos, la familia totalmente desvalorizada, el papel de la mujer por el suelo, el gozo de la vida, la frivolidad, la búsqueda de las vanidades, en fin, era una decadencia espantosa. Y ese imperio en el cual habían florecido con fuerza numerosas comunidades cristianas y que ya había encontrado en la Iglesia libertad desde hacía casi 2 siglos. Ese imperio decadente sufre la invasión de pueblos más vigorosos, guerreros, jóvenes, con una fuerza impresionante, que atravesaban las montañas de la parte más alejada de Europa, atravesaron el río Rin y fueron instalándose dentro de la frontera del imperio hasta que tomaron cuenta. Y es la invasión de los pueblos bárbaros. Y con los bárbaros se viene abajo todo un sistema de vida, un conjunto de instituciones que daban solidez a la sociedad. Todo se viene abajo. Y se viene abajo la cultura, todo el tesoro cultural que había acumulado la antigüedad, todo lo que le llamamos la cultura greco-romana, estuvo a punto de desaparecer, porque los bárbaros entraban y destrozaban todo, detestaban vivir en las ciudades. Cuando tomaban una ciudad, esto nos contaba el doctor Plinio, salían a dormir al campo porque les sentían asfixia, falta de aire en la ciudad.
Después se fueron acostumbrando, pero tampoco dormían en las casas, dormían en las plazas, en los parques, tenían que dormir al aire libre. Comían la carne cruda, para cocinarlo un poco y darle sabor, metían el filete de carne entre el lomo del caballo y la silla donde cargaban todo el día. Y entonces esa carne se ablandaba un poco cruda, y con el sudor del caballo, la transpiración, le da un poco de gustito, y entonces eso es lo que comían. Imagínense qué cosa bárbara. Pues bárbaro, de verdad. Es en ese contexto de decadencia y de hundimiento de todo un mundo antiguo que había conocido un esplendor tremendo, es ese contexto que nace nuestro personaje, San Benito. Como dijimos, de familia noble, aún intentaron sus padres darle la mejor educación. Lo mandaron a Roma, a la capital del imperio, que ya les digo, estaba sufriendo las consecuencias de toda esta decadencia, pero aún conservaba ciertos institutos de formación, ciertas escuelas, ciertos maestros, y ahí se fue San Benito. Y se instaló en un antiguo palacio que estaba en el Trastevere, donde hoy se edifica la iglesia de San Benedetto in Piscinula, que los heraldos tienen en custodia desde hace décadas, confiada ese cuidado por el vicariato de la ciudad eterna de Roma. Bueno, y cuando era joven aún, algunos dicen que a los 13, 14 años, otros le asignan una edad un poco mayor, pero muy joven, asqueado por la inmoralidad y la frivolidad que observaba en la capital, en Roma, se retira y termina refugiándose en una cueva, en un lugar inhóspito y agreste, boscoso. Había que subir por un valle muy estrecho, muy empinado, en una cueva localizada en las cercanías de Subiaco. Y ahí había un santo hombre de Dios en las inmediaciones que toma contacto con Benedito, con San Benito, y le trae comida todos los días. Y durante 3 años está en la más completa y absoluta soledad, viviendo en esa cueva, dándose por entero a la oración, al estudio, algunos libros se llevó consigo, y a la meditación sobre todo. Y recibe la gracia de comprender la maldad, las causas de la profunda decadencia de la sociedad en la cual vivía. Y comprende que la única forma de restaurar esa sociedad era si ella se volviese firmemente para Dios. Y en Cristo iba a encontrar la solución de todos sus males. Convencido por estas ideas, después de haber estado un tiempo como abad de un cenobio, un conjunto de personas que habían formado una especie de convento, se les muere el abad, lo llaman a San Benito, le insisten para que sea el abad. Él le dice: no, mi estilo de vida no es el vuestro. Eran también decadentes. Y bueno, inútilmente San Benito quiere hacerles cumplir unas reglas mínimas, hacerles cumplir la obediencia, y terminan queriendo envenenarle. Le echan veneno al vino, y San Benito, cuando bendice la copa de vino, esta estalla y les dice: ¿qué hacéis, hermanos? Querías quitarme la vida. Y se va. Bueno, vuelve a Subiaco, y un grupo de jóvenes, de hombres, empiezan a acercarse, atraídos por las virtudes del santo. Le escuchan sus palabras, sus enseñanzas, se sienten atraídos primero por la vida de austeridad de Benito, pero después también horrorizados por la decadencia que observaba en la sociedad, y las personas que tenían miedo real de perderse en la sociedad podrida y paganizada de aquel tiempo. Bueno, entonces se forma así
el primer convento. Y por eso San Benito es considerado el padre de la vida monástica en Occidente. Y él establece en sus conventos, va a fundar 13 a lo largo de la vida, un sistema que podríamos llamar de familiar. Los frailes encuentran su tiempo dividido en la oración, el estudio, dedicaban 4 horas al estudio de la doctrina católica, porque tienen que estar preparados para evangelizar a quien así lo requiriera. Y trabajo manual. En aquella época el trabajo manual era despreciado, se consideraba servicio para los esclavos o los siervos de la gleba, ¿no? Y San Benito dice, no, el trabajo es el mejor remedio contra el ocio, contra la vagancia. Y mediante el trabajo el ser humano se va a santificar. Y por eso el lema de la orden benedictina, ora et labora, reza y trabaja. Y se va a producir un fenómeno muy curioso. Esa vida ordenada, esa vida disciplinada, esa vida en pureza y castidad, esa vida en pobreza, en obediencia, esa vida muy laboriosa, tuvo como consecuencia que cada convento, las tierras que los monasterios poseían, se transformaban en modelo. Los frailes, aplicándose con inteligencia y con esfuerzo a las tareas agrícolas, fueron descubriendo técnicas cada vez mejores ¿cómo se dice? Para sembrar, para irrigar las tierras en épocas de estío, de sequía, para la cosecha de los productos de la tierra, para conservarlos de la mejor manera que pudiesen conservar el máximo tiempo posible, la criación de ganado y otros animales domésticos, el secado de pantanos. Europa era un continente malsano, con muchos sectores pantanosos, y fueron secando esos pantanos, las aguas iban hacia los ríos y entonces se recuperaban tierras muy fértiles para el cultivo. Y los frailes ejercían una especie de imán, y las personas más religiosas, espirituales de la sociedad, iban a vivirse cerca de los conventos y se transformaban en los trabajadores rurales, en los constructores, en los albañiles que les ayudaban los monjes en sus construcciones. Bueno, solo esa obra, con estos detalles tan sencillos, tuvo una influencia en la sociedad tremenda, enorme, una cosa fabulosa, porque fue esparció, cada convento benedictino esparcía a su alrededor una atmósfera de piedad, de bendición, de vida austera en la sociedad civil, de vida pura, de fortalecimiento de la familia, una cosa impresionante. Y después representaba cada convento un auténtico y verdadero progreso material, porque mejorando las condiciones del trabajo agrícola, del trabajo rural, pues la sociedad mejoraba también. Y ahí fueron las bases para el surgimiento de todas las enormes corporaciones de artesanos y de trabajadores. Bueno, San Benito comprendió una cosa muy importante. Fíjense ustedes, y se dio cuenta que para evangelizar con profundidad a la sociedad debía utilizar sabiamente los recursos que tenía a su alcance.
Entonces las iglesias benedictinas procuran ser edificios amplios, grandiosos, con, con altas bóvedas, en las cuales con una adecuada acústica resonasen las palabras del predicador y las canciones corales de los frailes. La liturgia fue siendo cada vez más requintada y perfeccionada. Los gestos, los movimientos, las oraciones, los objetos litúrgicos, cada vez más lindos y decorosos, los libros, los misales, los leccionarios, los libros de coro, también verdaderas obras primas. Los monjes pasaban quizás años en copiar a mano un libro y lo hacían con letra linda, con adornos. Bueno, los templos, la liturgia, la música, coral, algo de instrumental también, todo eso provocaba, tenía una acción muy benéfica en las personas que frecuentaban las iglesias de los benedictinos, y la acción evangelizadora calaba muchísimo más profundamente. Y no solo eso, en los conventos con mucha frecuencia se abrían anexas escuelas de instrucción infantil. Es decir, la instrucción y la cultura siempre fueron un objetivo de la Iglesia Católica, porque si la Iglesia quiere manifestar a Dios, y Dios es la verdad, hay que dar a conocer a través de todas las ciencias y de todas las artes, ¿no? Y eso es todo fruto del espíritu y la mentalidad de San Benito. Él antecede por más de 300 años al surgimiento de Carlomagno, pero la obra del gran emperador no se pudiera haber realizado si no existiese toda esta evangelización fantástica y maravillosa hecha por los monjes benedictinos, ¿no? De la orden benedictina van a surgir, bueno, el famoso convento de Cluny, del cual saldrán varios papas, con San Odilon, el fundador, a la cabeza, y varios papas, y otras órdenes, el Cister, la Trapa y otras órdenes religiosas contemplativas, que reconocen su origen en la regla benedictina. Bueno, y fíjense ustedes, cuando estudiamos un poco la evangelización de nuestro inmenso continente de América y observamos la acción evangelizadora de las órdenes religiosas que acá vinieron, franciscanos, mercedarios, dominicos, jesuitas. Los jesuitas, por ejemplo, que tuvieron una profunda acción evangelizadora en el cono sur, en América del Sur, en lo que hoy día son los territorios de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de la Argentina, de Bolivia. Cuando establecían sus misiones, también llamadas reducciones jesuíticas, ¿cuál era el método que usaban para catequizar a los indios? Iglesias bonitas, amplias, iluminadas, liturgia muy bien cuidada, muy observante, muy ceremoniosa, muy noble, música coral e instrumental, de alto quilate. Los indígenas de América del Sur eran muy buenos músicos, tenían muy buena voz, muy buen oído. Es decir, quizás sin saberlo, San Ignacio de Loyola aplicó en su apostolado las mismas reglas que casi 1000 años antes había aplicado San Benito. Y si quieren comprender un poco mejor el apostolado impulsionado por Monseñor Juan Escoñamilo Cladías, ¿qué utiliza él para catequizar y para evangelizar como instrumentos privilegiados? Templos bonitos, liturgia muy cuidada, coro y música instrumental de alta calidad.
Como ven, la historia de la Iglesia se repite. La inspiración del Espíritu Santo es similar en todas las épocas, porque el que inspira es la misma persona, Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Espíritu Santo. Entonces, mediante esa santidad y esa fidelidad de un solo hombre, San Benito, que comprendió con clarividencia los males de su tiempo y discernió la solución para esos males. Bueno, y la fidelidad a ese llamado, ustedes fíjense la obra fantástica que realizó. Y eso lo encontramos en otras épocas históricas y también en la nuestra, Va a ser revivido nuestro tiempo y nuestro mundo si aparecen benitos, yo creo que ya aparecieron, y si los hombres llamados a seguirlos, los siguen con fidelidad, con verdadero deseo de santidad. Que la Santísima Virgen les ayude a todos. Salve María.